Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en casa para secundaria. El día de hoy, nuestra sesión lleva por título Analizo la efectividad de las mascarillas reconociendo el significado de la notación científica. Nuestro propósito. Hoy vamos a analizar la efectividad de la mascarilla considerando el tamaño del virus y el tramado o rejilla de la tela, utilizando la notación científica. Recordemos que nuestra situación significativa responde a la pregunta ¿cómo promovemos el cuidado de la salud física y emocional en nuestras familias considerando las características de nuestras comunidades y ciudades y el contexto de la pandemia? Observamos en las imágenes el uso de las mascarillas y cómo ellas nos protegen del virus. Podemos observar en la primera imagen cómo la efectividad de la mascarilla se resume en exposición máxima y exposición mínima de acuerdo a las imágenes, ¿no? Cuando la persona contagiada usa o no la mascarilla. En la otra imagen podemos ver el uso correcto de una mascarilla quirúrgica. En las imágenes podemos observar los tipos de mascarilla y el uso correcto de la mascarilla. Actualmente recuerden que se recomienda el uso de la doble mascarilla y tenemos la forma correcta y la forma incorrecta. En la primera imagen observas los tipos de mascarilla, así como las más efectivas y las que presentan válvulas o filtros de aire. Luego de observar el video, responderás: ¿qué pasos debo seguir para convertir una expresión decimal a notación científica? ¿En qué situaciones debo utilizar la mascarilla como protección ante el virus SARS-CoV-2? Da un ejemplo. Tengamos en cuenta, ¿qué es la notación científica? La notación científica me permite escribir un número cualquiera de la forma a por 10 elevado a la n, que es una multiplicación de un número por una potencia de base 10, donde a se llama mantisa del número. Además, a tiene que ser mayor o igual a 1, pero menor que 10. Y n, que es el exponente, debe pertenecer a los números enteros. Expresamos un número en notación científica. Veamos algunos ejemplos. Observamos cómo se desplaza la coma decimal y cuántas posiciones. Observen aquí, tenemos el número 3.190.000. Y observa cómo lo convierto a notación científica, colocando la coma al final y dando saltos hasta llegar al número 3, que me da como número 6 saltos, y se convierte en 3,19 por 10 a la sexta. Recuerda que el número está comprendido entre 1 y 10, ¿no? Es por eso que es 3,19 y no podría ser 31. En el segundo caso, tenemos una cantidad decimal, ¿no? 0,00002205. Entonces, para convertirlo esto a notación científica, acuérdate que el número tiene que ser mayor que 1, pero menor que 10. Entonces, no puede ser 22, tiene que ser 2, y algo. Y ahí está, 2,205 por 10 a la menos 5. ¿De dónde sale este 5? De la cantidad de saltos que da la coma decimal. Son 5 y ese es el valor del exponente. Veamos algunas aplicaciones. Nos piden convertir en notación científica las siguientes expresiones. Vamos a ver. 149.600 millones de metros, que es la distancia de la Tierra al Sol, y la velocidad de la luz, que es 300 millones de metros por segundo. Te había mencionado que en la notación científica existe una parte entera acompañada de decimal, o que puede ser solamente entera o solamente decimal, llamada mantisa, que es la que está delante de la potencia de 10. Este valor generalmente está ubicado entre un intervalo mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, para resolver esta expresión en notación científica, voy a colocarle una coma al final y luego voy a ubicarla hasta el número 1. Para hacer esto me ayudaré de la siguiente tabla. He colocado la coma al final y ahora voy a ubicarla
Aquí, justo en el espacio entre el 1 y el 4. Observa, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. 11 espacios para que la coma desde el final se mueva hasta esta ubicación detrás del 1, delante del 4. Ubicando la coma aquí, estaría convirtiendo esta expresión en notación científica. O sea, la respuesta sería, por lo tanto, la distancia de la Tierra al Sol en notación científica es de 1,496 milésimos por 10 a la 11 metros. Y ya tengo la respuesta. Para el siguiente caso, hago lo mismo, coloco la coma al final y en este caso la ubicaré detrás del 3. Hago el mismo procedimiento, me ayudan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese 8 va a ser el exponente. Entonces, la velocidad de la luz en notación científica es de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Con esto llego a una conclusión. Si la coma, o sea, esta coma que yo coloqué al final, se desplaza hacia la izquierda, el exponente será positivo. Como puedes ver, aquí es 11 y aquí es 8 positivo. Caso contrario, cuando se desplace hacia la derecha, o sea que me vaya en contra, el exponente será negativo. Esta regla nos va a servir más adelante. Continuamos. La población mundial se estima en alrededor de 6.800 millones de personas. ¿Qué respuesta expresa este número en notación científica? Veamos. Escribimos el número y colocamos la coma decimal al final. Luego vamos a saltar espacios hasta llegar a un número o a la mantisa que recuerda que está comprendida entre 1 y 10. Entonces, vamos con la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 saltos hasta llegar al 6. 6,8 que es menor que 10. Son 9 saltos. Por lo tanto, la población mundial estimada en notación científica es de 6,8 por 10 a la 9 personas. En la imagen vas a observar los prefijos en el sistema internacional. Sus prefijos, el símbolo de cada uno, el factor en notación exponencial y su equivalencia en decimal. Vamos con el reto. José Carlos adquirió 2 tipos de mascarillas de tela para comprobar la efectividad en la protección contra el virus SARS-CoV-2 y sus actuales mutaciones. Al respecto le informaron que la elaboración obedece a las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, señalado por la resolución ministerial número 135-2020 del MINSA. Además del siguiente detalle, tenemos mascarilla del tipo A, que protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro, y de tipo B, que protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,00000000512 metros de diámetro. Esto de acá se deberá convertir a notación científica, ¿no? O a su equivalente en sistema decimal. Por otro lado, los investigadores han determinado que el virus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. ¿Qué tipo de mascarilla debe elegir José Carlos para una óptima protección ante el virus SARS-CoV-2? ¿Qué alternativas propondrías para promover la conservación de nuestra salud física? Comencemos. Primero, comprender el problema. Vamos a completar los datos. ¿Qué datos observo que se presentan en la situación? Que hay 2 tipos de mascarillas, tipo A, describe sus detalles, de tipo B, describe sus detalles. El tamaño del SARS-CoV-2 está comprendido en un intervalo, también está en el reto. Y completarás, pues, ¿no? ¿Qué me piden allá las preguntas? ¿Tengo información suficiente para responder las preguntas? ¿Qué es un nanómetro? Esto lo investigas. ¿Cómo puedo expresar cantidades muy pequeñas y muy grandes?
Luego vamos a diseñar el plan para resolverlo. Entonces diremos, ¿qué estrategia nos ayudará a responder las preguntas de la situación? ¿Qué necesito? Necesito pues el tamaño del virus y compararlo con las dimensiones que protege la mascarilla de tela, ¿no? Y para eso que vamos a utilizar pues lo que estamos viendo, ¿no? Nuestro tema del día de hoy. 8 dice, interpretamos las medidas muy pequeñas de los microorganismos que se encuentran en el mundo macro, micro y nano. De lo micro a lo nano. Tenemos las partículas PM10 y las partículas PM2,5, ¿no? De 10 micrómetros y de 2,5 micrómetros. Ya tenemos el glóbulo rojo que mide 7 micrómetros, las bacterias que miden entre 5 micrómetros y 10 micrómetros, y el coronavirus pues que es menor a 0,1 micrómetro. Responderemos estas preguntas. ¿A qué se refiere cuando digo del mundo macro, micro y nano? Estas preguntas las relacionamos con el área de CIT también, ¿ah? ¿Qué puedo afirmar respecto al tamaño de estos microorganismos, ¿no? En la figura, ¿qué puedes afirmar de acuerdo a ellos? ¿Qué unidades de medidas estoy utilizando? ¿Son conocidas? ¿A estas unidades las hemos estudiado antes o es la primera vez que las estamos viendo? Número 9. Reconocemos si un número está expresado en notación científica o no. Completamos la tabla indicando sí o no y explicamos nuestra respuesta. Por ejemplo, el número 4. ¿Está expresado en notación científica? Yo te ayudo aquí. No. ¿Por qué? Porque no tiene una potencia de 10. Recuérdate que si bien 4 se podría hacer una mantisa, pero para que sea notación científica tiene que estar acompañado de una potencia de 10. Entonces, este no es. Y así vas a hacer con todos los demás, pues, ¿no? Recuerda que la mantisa siempre es un número comprendido entre 1 y 10, mayor o igual que 1, pero menor que 10. Vamos a continuar con la solución de este reto en la siguiente clase. Además, hoy día resolverás convertir estos números a notación científica, siguiendo los pasos mostrados en los ejemplos. Recuerda completar esta tabla de autoevaluación de acuerdo a lo que has logrado. Lee cada uno de los criterios, que son los mismos que yo voy a evaluar cuando completes todas tus actividades. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Estaré esperando sus evidencias.